Señores, estamos de regreso con el consumidor. La licenciada Heidi Camino, nuestra amiga, nos acompaña. Licen. Todo bien. ¿Cómo está usted? Todo bien, gracias a Dios. Qué placer siempre, usted sabe, tenerla en el programa. Hablar temas interesantísimos. Y en el caso de hoy, yo comentaba, no sé si escuchó mi comentario al inicio del programa, que hablaba acerca del tema que tratamos hoy, que es el tema del abuso sexual que ocurre, y la forma que queremos verlo es primero cuáles son las señales que se da cuando una persona, un niño, alguien es afectado, qué señales da. Muchas veces la forma de actuar cambia, y luego obviamente luego que pasa este proceso, esta situación, qué se debe hacer. Y entonces comentaba del caso famoso que se destapó en esta semana, de Pamela Anderson, sí, que hablaba de que cuando ella era pequeña fue abusada en varias ocasiones y que eso la aferró a su amor por los animales. Ella está iniciando una fundación para que se respeten los derechos de los animales y que se cuiden los animales. Y entonces ella hablaba de que los animales son tan buenos, han sido tan buenos para ella, que en el momento en el que se vio violada, afectada, que no pudo comentárselo a sus familiares por miedo, se aferró a los animales y ella se sentía con ellos seguro de que no le iban a agredir, no le iban a dañar, y por eso su amor a los animales. Esta situación supongo que mucha gente debe reflejarse en eso, que buscan un refugio. Pero antes de entrar en esa parte, quisiera que empezáramos por la parte de cuáles son las señales, qué señales da esta persona, una persona cuando es un niño, un adulto, llámese como se llame, cuando está siendo abusada sexualmente. Bien, mira, el tema del abuso sexual es un tema que debemos de seguir tratando y que no nos vamos a cansar. Cuando hablamos de abuso sexual, vamos a definirlo, es todo toque, acción o exposición hacia un material, conducta sexual no apta para la edad ni para la decisión, en el caso de los adultos. Vamos a tener un abuso sexual incestuoso y no incestuoso. El incesto trata de si es o no familia, sanguínea o filial. ¿Por qué digo filial? Porque el padrastro, una madrastra, un tío político, que aunque no compartimos un lazo de sangre, pero sí hay un vínculo de familiaridad. ¿Cuáles son los síntomas que se empiezan a presentar? Vamos a distinguirlo. Hay síntomas para niños, niñas y adolescentes y adultos. Cada una de esas poblaciones va a mostrar una serie de sintomatología propia para su edad. Específicamente, en los casos de niñas y niños, vamos a mostrarlo así, el síntoma, los psicológicos son los primeros, Pablo. ¿Por qué? Porque muchas veces en el abuso no hay una penetración que se noten rasgaduras o hematomas, o sea, moretones del forcejeo. Sí. Entonces, no lo podemos ver tanto. ¿Qué sí podemos ver? Síntomas psicológicos. Lo primero es un retraimiento social, es decir, este menor se va a notar retraído, triste, va a mostrarse en algunas ocasiones con una conducta sexual fuera de su edad. ¿A qué me estoy refiriendo? Un menor víctima de abuso va a tener un lenguaje y una conducta no propia para su edad. Va a tener unos movimientos a lo mejor pélvicos, jugando, porque va a entender que eso es normal, porque lo primero que hace el acosador es decirle que eso es un secreto entre ellos dos y que eso es bueno, que eso lo hacen las personas cuando se quieren mucho. Y obviamente si para el menor quien lo está abusando es una persona de su entera confianza, todo lo que tú me digas es palabra de Dios. Va a verse también conducta regresiva, muchas veces va a empezar a orinarse en la cama, el control de los esfínteres que se había logrado se va a perder, se va a notar desconfiado, lloroso, irritado. Los menores cuando están deprimidos no se sientan a dar gritos como un adulto, empiezan a estar más irritables, más molestos, más molestosos, todo como que les exacerba y tú lo ves una conducta sobredimensionada. Vamos a ver una conducta sexual no propia para su edad, es decir, si están jugando con un compañerito, le van a decir cosas que se supone que a esa edad no manejan. Usted hablaba, licenciada, y disculpe que me interrumpa, de que puede que no haya el tema de la penetración, pero que si no hay aunque no haya penetración, existe abuso sexual. Por supuesto. O sea, que se toque, que lo pongan a tocar a otra persona, ese tipo de cosas, que se hable, ni siquiera tiene que haber contacto físico, puede que se hable de temas sexuales con el niño y eso puede ser. De hecho,
Abuso sexual es tú poner a un niño a ver películas pornográficas. Muchos padres, porque el muchacho tiene 3, 4, 5 años y no sabe de eso, entre comillas, ponen una película para adultos y porque el muchacho está ahí, lo dejamos ahí. Usted está abusando sexualmente de ese menor. Usted tener relaciones sexuales delante de un menor también. ¿Por qué lo menciono? Porque en nuestros sectores, no importa la clase, sí, porque el niño es pequeño, va a dormir con nosotros, pero esa pareja tiene una vida sexual activa, que no van a dejar de tenerla porque el muchacho esté durmiendo ahí. Claro. Usted está abusando sexualmente de su hijo, porque eso no es una actividad para él estar presente. Claro. Entonces, eso también es considerado. Este lenguaje, discurso, mostrar los genitales, el exhibicionismo. De hecho, esa es una de las fases del abuso, Pablo. Y una pregunta, qué bueno que usted tocó eso. Hay una parte, por ejemplo, hay padres que se bañan, por ejemplo, y las niñas, los niños entran, las niñas entran al cuarto y lo ven bañándose. ¿Eso es, no debe permitirse o debe permitirse? Mira, tenemos que hacer una división. Sí. Si el niño entra sin permiso y tú te estás bañando y este menor tiene 3, 4 años, de manera natural, sin espantarlo, te tomas la toalla, te tapas, no mi amor, sal, ven después o toca la puerta. Pero otra cosa es tú mostrarte abiertamente y decirle, ven, vamos a bañarnos juntos. No, el niño tiene y la niña tiene que entender, y ese es el primer paso de la prevención, a que todo tiene un espacio, un momento y un lugar. Es decir, mamá te va a bañar, papá te puede bañar, pero no es un baño con esa intención. Y luego que el menor tiene 5 o 6 años, que ya empieza a bañarse solo, mamá lo que hace es supervisar. Okay. Igualmente con el tema del doctor, del pediatra, mamá va a estar presente, no te preocupes, porque también tenemos que cuidar esa parte. Uno no sabe dónde están los depredadores sexuales, entonces hay que cuidar todos los espacios. Pero no es prudente que los padres y los hijos se bañen juntos y se desnuden juntos, sobre todo cuando ya existe una conciencia del cuerpo alrededor de los 6, 7 años, que el menor empieza a sentir vergüenza, una vergüenza sana, de que de repente no estoy haciendo pipí en la calle ni en la sala, sino que ya es en el baño, que empieza a darse ese desarrollo natural de mi cuerpo, mi espacio, mi entorno con el cuerpo del otro. Entonces, volviendo al tema de los abusos, usted hablaba, y en el caso de los niños, de que hay diferentes manifestaciones que se presentan, ¿no?, durante este proceso. Luego que pasa esto, que ya la mamá, el papá descubren esta situación, ya sea porque el niño se lo comenta o porque se dan cuenta por otra razón, ¿cómo debemos actuar los padres en esta ocasión? ¿Qué debemos hacer? Primero, y vamos a enfocarnos con el tema del niño, no con el tema del abusador, porque ya es otra cosa, que es otro tema, pero la parte de qué debemos hacer con ese niño o esa niña que fue afectada. Lo primero es creerle. Eso es importante. Creerle sobre todas las cosas. Lo primero que hace un depredador es decirle a la víctima, a ti nadie te va a creer porque tú eres un niño y yo soy el adulto. O yo te voy a matar o hacer cualquier cosa. El niño va a entender que es verdad que nadie le va a creer. Entonces, si su hijo, si su hija le dice, mi papá, quien sea, fulano me está tocando o fulano me dijo tal cosa, créale. No dude de su palabra, porque eso le va a generar desconfianza. Así es. No arme una laraca, y no me canso de repetirlo, no empiece a regarlo por el barrio y llame a la prima que vive en Ucrania. Manéjelo con prudencia, porque lamentablemente, Pablo, la exposición o divulgación de la situación en muchas ocasiones crea más trauma que el mismo abuso. Claro. Por el manejo inapropiado, por el desborde, porque empezamos y armamos un show, y cómo va a ser, y por qué tú no me dijiste nada. Evite la pregunta culposa. ¿Por qué tú no me dijiste nada? Eso era que a ti te gustaba. Usted le está dando la responsabilidad a un menor de algo que no es su culpa. Claro. Sencillamente escúchelo. Claro, usted como padre y madre se va a sentir horrible y muy mal. Busque asistencia. Mire, eso es inevitable, debe de buscar asistencia. Para ambos. Para ambos, tanto para la víctima como los padres que van a llevar esa situación, porque tenemos que ver si fue o no incestuoso, quién fue. O sea, hay un manejo que hay que dar, y un manejo y un seguimiento terapéutico. Sí, pero exacto, porque la pregunta era si era para ambos, porque supongo que, por ejemplo, como padres,
Claro. Uno tiene que, de alguna forma, tiene que tener ayuda, buscar ayuda, porque uno no sabe cómo afrontar esta situación. Y en el caso del niño igual. Y más que usted decía algo importantísimo, que yo creo que es bueno recalcar, es la parte de que estos abusadores sexuales tienen, de alguna forma manejan la parte psicológica del niño. Le dicen, mira, esto es, yo te quiero mucho, esto es de tú y yo, y esta, vamos a decir, tenemos nosotros esta alianza, ¿verdad? Se hace una alianza. Se hace una alianza, y ya tú sabes, eso es una cosa tuya y mía, porque y tu mamá no debe saber, yo te quiero mucho, yo te voy a hacer sentir bien, y obviamente puede ser que sienta bien el niño, pero no necesariamente, no es correcto. Obviamente el niño tal vez está haciendo experiencias, situaciones diferentes, pero es un abuso presente. Entonces esa parte de cómo romper esta alianza entre el abusador y el abusado, yo creo que ahí que entra el tema de la ayuda. De la prevención. Sí, claro, y el tema de la prevención. Sí. Siempre debemos decirle a nuestros hijos, Pablo, hijos, sobrinos, a todo menor, los niños y los adultos no tienen secretos. Toda persona que a ti te diga, vamos a guardarle un secreto y no se lo diga a nadie, usted viene y me lo dice a mí. No te preocupes, mi amor, que mamá y papá sabrá qué hacer. Tú me lo cuentas, porque los niños y los adultos no tienen secretos. ¿Por qué? Porque eso es lo primero que hace el acosador. Claro. Instaurar el secreto como una medida de coerción. Sí. Y eso es inevitable en el tema de la prevención. El usted decirle al menor, tu cuerpo es tuyo y nadie te lo puede tocar, tu cuerpo te pertenece, vamos a cuidar las partes privadas, todo lo que cubre el traje de baño, por ejemplo, para que los niños puedan entender, tus genitales nadie te los debe de tocar, con excepción de que sea para un fin, por ejemplo, para lavarlos bien, en el caso de mamá, o por el tema de un pediatra, porque vamos a hacer algún tipo de estudio o de examen. Pero nombrar las cosas como tal, no ocultar, no sobredimensionar y sobre todo creerle al niño y a la niña, entablar siempre un vínculo de comunicación de confianza. Sí. Entonces, licenciada, esa parte de la comunicación es importante también un poco enfocarla. ¿Cómo los padres debemos hablar con nuestros hijos? Usted bien decía que el tema de eso, de hablar de que, mira, no te dejes tocar, tu cuerpo es tu templo, tu cuerpo, ese tipo de cosas. ¿Qué tan importante es esto para esta comunicación padre-hijo, madre-hijo, con respecto a estos temas? Y a todos los temas en general, pero en este caso. Mira, definitivamente el tema de la comunicación es lo único que podemos hacer para prevenir. Sí. Porque usted no va a andar con el muchacho como si fuera un arete colgando. Y tal vez no es en la casa, tal vez en el colegio, un compañero de clases de un curso superior. Todo eso usted tiene que preverlo. Educación sexual evita abuso sexual. Cuando usted a un niño y una niña le habla de sus genitales con seriedad, de mira, este es tu vulva, este es tu pene, nadie te debe tocar, cualquier persona que te diga, ven para mostrarte los míos, tú no tienes que hacerlo, tú sencillamente le dices que no, y me lo cuentas. No tiene que ser de manera ansiógena, y eso sí quiero recalcarlo. No se trata de un pánico de, no te dejes ver de nadie, y tú, no, porque entonces va a crear en el menor una situación de desconfianza total que lo hace más vulnerable al abuso. Claro. Todos los extremos son malos, no es que vamos a dejar de hablarlo o vamos a hablarlo de más. No, vamos a hablarlos en la justa medida y en las edades prudentes. ¿Cómo se trata esta situación? O sea, ¿cómo, por ejemplo, cómo se aborda en un niño? Ustedes como profesionales, ¿cómo abordan este tema? Porque vamos a decir, es crear un mundo diferente para este niño, hablar de este tema que lo que él entendía que era una alianza, no está la alianza, sino un abuso. ¿Cómo se introduce este? Mira, es complicado y para eso debe hacerlo una persona experta en abuso sexual, sí. Sobre todo va a depender de la edad. Yo trabajo mucho con mujeres que han sido víctimas de abuso en su infancia, sí. Pero ya hoy es que lo están enfrentando, porque hoy es que han entendido que era un abuso, sí. Porque lo habían normalizado. En el tema de los niños, niñas y adolescentes debe ser una experta infanto-juvenil. Okay. Cuando llegan donde el terapeuta es porque definitivamente ya se ha hablado de la situación. Entonces el niño tiene que empezar a primero nombrar lo que es el abuso, el terapeuta empieza a nombrar conductas y a decirle que esto es inadecuado y a explorar sus sentimientos sobre esta situación. Sí. Porque el menor entiende que, y se culpa, entiende que si esa persona, sobre todo si es un familiar, está preso es por su responsabilidad. Sí. Entonces el terapeuta enfoca una
desresponsabilizar a la víctima de que no es su culpa, son las acciones de un adulto que lo hacen enfrentar estas consecuencias. Licenciada, una última pregunta. Usted dice que usted trabaja con ya mujeres que han sido víctimas y hombres que han sido víctimas en la adolescencia, en la niñez fueron víctimas. ¿Cómo se presenta en estas personas ya, en estos adultos, ese abuso? Que en su vida, cómo los afecta? Mira, los va a afectar porque tienen primero una muy baja autoestima, van a enfrentar situaciones de una aversión al sexo, es decir, su vida sexual va a ser mala, o van a ser personas que van a regalar su cuerpo para obtener aceptación y amor. Tienen una conducta promiscua, pero no es una promiscuidad en búsqueda de un beneficio, es un tema de yo hago lo que tú digas, como tú digas y cuando tú digas, con mi cuerpo o con lo que tú quieras para tener afecto y amor tuyo. Sí. También en los hombres, por ejemplo, me he encontrado con una situación donde si la agresora fue una mujer, ese pensamiento misogínico de una relación de amor y odio con la figura femenina, y obviamente eso trae problemas de pareja. Hemos visto casos de padres, por ejemplo, ya tenemos que irnos, pero rápidamente, 30 segundos iniciada, visto de padres que quieren iniciar a sus hijos en la sexualidad y dicen vamos a llevarlo y le buscan prostituta. Eso se usaba mucho, no sé si todavía se usa. Eso, ¿qué daño puede hacerle rápidamente? Totalmente, un menor, usted no tiene que iniciarlo sexualmente, todo tiene su momento. Un chico de 15 años, usted simplemente háblele de sexualidad y créame que tendrá sus experiencias con alguien de su edad, claro, hablándole del tema de que el coito no es la mejor forma porque trae consecuencias. Usted no tiene que iniciar a nadie, eso es abuso sexual. Eso también es abuso sexual y muchos padres lo cometen. Señores, antes de irnos tenemos que recordar cómo se llama nuestro mejor queso. Se llama Michel, es reconocido como el mejor por los más exigentes en el arte culinario, por su delicioso sabor, textura, porque Michel es 100% de leche, es auténtico queso. También el queso crema Michel vino a marcar una diferencia en sabor, perfecto y balanceado, tan cremoso y a la vez ligero como a ti te gusta. Y el único Gouda Light dominicano es Michel, bajo en grasa y de exquisito sabor. Michel es nuestro mejor queso. También leche Milex es la preferida de los dominicanos desde el 1954. Milex es símbolo de nutrición y buena salud para toda la familia. Calidad número 1, rico sabor que no varía. Milex, tu única opción de leche, porque buscas lo mejor para ti y toda la familia. Milex, símbolo de nutrición y buena salud, la preferida de los dominicanos desde hace 60 años. También Arroz Campos es elegido por los dominicanos por su garantía, por su calidad y gran sabor. Arroz Campos es lo mejor de la naturaleza. Señores, muchísimas gracias por estar con nosotros. Licenciada, muchas gracias también. Siempre de mucha utilidad toda su participación en el programa. Ojalá que hayamos podido ayudar a prevenir y a saber cómo actuar ante estas situaciones. Pasen un resto del día.